El siguiente programa es para toda la familia. En el almacén Didi, usted encuentra ropa de marca para damas, caballeros y niños, vestidos de bautizo para niñas y vestidos de primera comunión para niños y niñas, fajas postquirúrgicas a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la calle Guaticamá, número 5031, teléfono 841-6082. Amables televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cómo Vamos en Andes, ese espacio del canal comunitario de los Andinos. Es un placer para nosotros que estén de nuevo en el canal 8 de este sistema de televisión del municipio de Andes. Y precisamente para hablar de un tema muy importante, porque durante este año que está finalizando hubo un programa en la localidad que unió a habitantes de diferentes barrios del municipio. Un programa que puso a conversar diferentes formas de pensar, un programa que definitivamente durante este año derribó fronteras, que es como precisamente se llama esta iniciativa de la institución educativa María Auxiliadora. Y para hablar precisamente de ese tema nos están acompañando la hermana Adriana María Arango López y el joven José Andrés Ospina Aramburu, con quienes estaremos hablando de esta experiencia y les daremos a conocer precisamente de qué se trata esta buena iniciativa que se dio durante este año. Hermana y José, bienvenidos al canal comunitario de los Andinos, hermano. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, pienso que para nosotros es una gran posibilidad de poder venir a compartir con ustedes una experiencia que no solamente ha implicado a estudiantes de nuestra institución educativa, sino que se ha proyectado a cada uno de los barrios o sectores en los cuales hemos querido trabajar con ellos durante este año. Muy bien, José, bienvenido a este espacio del canal comunitario. Muchas gracias por la invitación. Esperamos compartir esta experiencia que fue muy significante para todos. Bueno, hermana, empecemos entonces hablando de qué es eso de derribando fronteras, de dónde surge esa iniciativa y cómo llega a aplicarse en el municipio de Andes. Bueno, Fran, entonces el servicio social es un proyecto que debe ser un eje transversal en cada una de las instituciones educativas del país, que busca precisamente que los jóvenes de nuestras instituciones, sobre todo de la media, tengan la posibilidad de formarse y proyectarse a nivel social. ¿Por qué? Porque ya están en vísperas de ser ciudadanos participativos en nuestra sociedad colombiana. Partiendo de esa realidad, entonces, nuestra institución, también por la filosofía salesiana, pensó en lo siguiente: bueno, si la espiritualidad salesiana busca formar buenos cristianos y honestos ciudadanos, ¿cómo llevar a cabo una realidad como esta? ¿Qué implica? No solamente la formación de jóvenes en el ámbito espiritual, en el ámbito axiológico, en lo que se refiere a la parte cognitiva o académica, sino cómo favorecer que estos jóvenes se impliquen en una transformación vital con su ambiente, con su contexto. Entonces pensamos que qué genial sería que estos jóvenes de nuestra institución salieran del ámbito institucional, conocieran un poco más sobre la realidad de niños y de preadolescentes de algunos sectores vulnerables de su municipio, y cómo podrían comprometerse frente a la transformación de esa realidad. Entonces fue como en un primer momento precisamente nos desplazamos a hacer como un estudio de campo a varios sectores del municipio, específicamente La Cuchilla, La Guada, La Ceiba, Cori, María Auxiliadora, Juan Pablo y Las Mercedes. En un primer momento algunas hermanas nos desplazamos a estos lugares, luego nos acompañaron los jóvenes y a partir de eso empezamos a hacer un prediagnóstico frente a ciertas realidades que veíamos en medio pues, de esos barrios y la situación de esos lugares. A partir de eso entonces comenzamos una dinámica de formación dentro del grupo que estaban interesados en realizar su servicio social en este proyecto Derribar Fronteras,
y comenzamos entonces a hablar un poquitico sobre qué significa la vulnerabilidad, qué situaciones de crisis, de soledad, de qué problemáticas tienen nuestros niños y preadolescentes andinos. Y a partir de eso entonces comenzamos también a crear y a formular propuestas de formación que luego se transformaron precisamente en un itinerario de formación. Muy bien, eso pues explica a grosso modo cómo fue que se empezó a conformar este programa en el municipio de Andes. El caso de José Andrés es muy particular, porque si bien es un requisito lo del servicio social, como muy bien usted lo decía, que no es otra cosa que la alfabetización para que las personas empiecen como a ilustrarse un poco más acerca de este asunto, José ya había alfabetizado y participó del asunto. E incluso muchos jóvenes que participaron de la iniciativa terminaron su servicio social, pero continuaron. ¿Qué los lleva a ustedes, José, precisamente cuando llega la hermana con esta nueva propuesta, con esa nueva idea, a participar de ello? Bueno, la hermana nos presentó la propuesta y en mi caso yo ya había alfabetizado y cumplido con el requisito de la alfabetización y todo. Pero, ¿qué nos movió a nosotros? El proyecto en sí busca una realidad andina, que sé que todos los jóvenes lo conocemos y es algo que nos preocupa. Entonces yo creo que nos movió también como por el carisma salesiano de que nosotros debemos proyectarnos a la sociedad y ser buenas personas, también compartir, porque el hecho es de compartir con los niños, de entregarles una sonrisa a ellos, es más que toda esa experiencia. Bueno, José hace alusión a una cosa muy interesante y es la proyección que tiene la institución educativa con ese tipo de espacios. No se limita solo al mero espacio académico, a las cuatro paredes, como lo decía usted muy bien ahora, hermana, sino que ya hay una proyección a la comunidad que genera transformación social. ¿Se puede ver así? Lo más interesante es que no solamente puede propiciar una transformación social en los destinatarios, sino que en un primer momento los primeros destinatarios son los mismos jóvenes que están propiciando ese proceso de formación. Ellos tienen, pues la experiencia tiene un antes, un durante y un después. Precisamente en el después, ellos tienen la posibilidad de hablar y de escribir sobre todo aquello que aconteció en ellos frente a la experiencia. Ellos han escrito eso, lo hemos compartido como grupo y pienso que, como les decía ahorita, solamente hay procesos de subjetivación cuando tenemos la posibilidad de autonarrarnos. Y una autonarración que no solamente exige el conocimiento de mi historia personal, sino cómo el contexto y las personas que me rodean actúan sobre mi propia existencia. Entonces pienso que eso es lo que ha generado también ciertas transformaciones, porque el grupo, que es un promedio entre 30 a 35 estudiantes, jóvenes de los grados 9º y 11, muchos de ellos han tenido transformaciones muy interesantes en su comportamiento, en la manera de ver la vida. Entonces pienso que es una de las gratificaciones más fuertes para nosotros como formadores y para ellos también como jóvenes que acompañan. Entonces, hermana, ¿a qué le apuntan o qué pretende precisamente ese tipo de espacio? Tiene dos situaciones. Uno, generar procesos de transformación social, pero también generar procesos de formación y de transformación individual, personal. Por lo que les decía ahorita, lo que va aconteciendo en ellos. Y para José, ¿la experiencia ha servido precisamente para lo que se pretende, esas transformaciones sociales y una formación individual? ¿Ha servido ese tipo de pretensiones que tiene el proyecto para ustedes como jóvenes que están liderando el proceso? Sí, la hermana hablaba de un antes, un durante y un después. En ese antes donde nosotros como jóvenes nos preparamos y tratamos de preparar la clase de los niños en los barrios, esa preparación implica también una transformación de nosotros, de conocer primero cómo somos nosotros, qué cualidades tenemos, qué límites tenemos. Primero es autoconocernos
y ya mirar qué capacidades tenemos para ir a esos barrios. La experiencia no solamente fue de los niños, fue también de nosotros. En mi caso fortalecí muchos valores que tenía y yo sé que durante todos los jóvenes que pertenecemos al proyecto hubo muchas transformaciones en varios, tanto académicas, disciplinarias, en mirar la vida, como le decía la hermana, con otros ojos, con que no soy yo solo, todo para mí, sino estamos en una comunidad, tenemos que servir a una comunidad, tenemos que ser personas que proyectemos ese amor cristiano que nos enseñan en el colegio. Definitivamente fue un acierto, hermana, elegir jóvenes, así como José Andrés, para liderar el proceso. Frank, no se eligieron, simplemente se abrió la propuesta, vinieron todos los que quisieron y se aceptaron todos los que quisieron. Y además se pueden aceptar otros jóvenes, sí, que quieran libremente participar. O sea, no tienen que tener un perfil determinado. Lo único que se exige, ¿cierto?, es que tengan una actitud de compromiso para participar en los espacios de formación y de compromiso también humano y social, de ir, compartir tu tiempo con todos aquellos niños que te están esperando cada 8 días. Es más, cuando en algunas ocasiones no podíamos asistir por otros compromisos, ellos mismos me decían, me expresaban, hermana, me encontré con los niños de tal sector, me decían, profe, ¿usted por qué no fue? ¿Qué pasó? O sea, ya había una presencia significativa en la vida de esos pequeños, ¿cierto? Y percibían a estos jóvenes como punto de referencia. ¿Qué temas precisamente, qué hablar con jóvenes, con niños, con personas de estos barrios que de una u otra forma presentan situaciones muy difíciles, que están creciendo en contextos que no son muy favorables precisamente para el desarrollo que puede tener un niño? ¿Qué temas hablar con ellos, hermano? La propuesta tiene 3 núcleos que pienso que seguirán, pues a menos que se nos presenten otras posibilidades de transformación. Uno que tiene que ver con el sentido de la vida, otro que tiene que ver con el amor por los otros, la relación, la necesidad de relacionarme con los otros. Y por último, el reconocimiento de la cultura, de una cultura que es personal, familiar, contextual, ¿cierto? Durante este año, esos 3 núcleos se desarrollaron en 4 vertientes. Uno que tiene que ver con el amor a sí mismo, el segundo, el amor hacia los otros, el tercero, el amor y el reconocimiento de la historia, de mi historia, pero también de la historia en donde existo con otros, y también mi relación con el trascendente, que para algunos será Dios, para otros tendrá otro nombre, ¿cierto? Los jóvenes, y ellos lo saben, el grupo no está cerrado solamente para un estilo de joven cristiano católico. Es un grupo que está abierto por la propuesta de formación que se genera al interior, pero también frente a la propuesta formativa que se busca generar en los espacios donde ellos se proyectan. Es como la posibilidad y es también la riqueza, porque en algunas ocasiones, y ellos pueden dar razón y fe de eso, hay jóvenes que no son cristianos, hay cristianos católicos, hay cristianos no católicos, hay algunos que se llaman pseudo ateos, ¿cierto? Pero tenemos un eje y una experiencia vital que nos unifica y que favorece el diálogo, y es el interés por el otro. Muy incluyente entonces esos espacios que se abren desde el programa. Uno escucha los temas y son temas que pueden ser muy complicados a la hora de llegar a explicarlos,
¿Qué actividades desarrollaban ustedes, José, con los niños para llegarle a un niño y para que el niño aprenda que tiene que amarse a sí mismo, que tiene que amar al otro? ¿Qué actividades desarrollaban ustedes? Bueno, durante las preparaciones de la clase observábamos videos, miramos qué actividades se podían llevar. Nosotros teníamos unos sectores fijos para llevar a los niños, entonces habían, por ejemplo, espacios donde se podían proyectar videos, se les proyectaban. Habían otros donde no se podía, entonces ¿qué hacíamos? Programábamos la clase y se la llevábamos. ¿Qué hacíamos un sábado? Primero nos reuníamos todos en el parque y nos íbamos por las calles a recoger los niños. Luego los uníamos todos de diferentes sectores, los uníamos en un punto específico y allí primero hacíamos unas lúdicas, primero es el juego para compartir con ellos, para romper ese hielo que hay entre los niños y los asesores, para que exista esa confianza. Ya luego nos desplazamos a hacer nuestras actividades. En el encuentro de nosotros mismos planeamos qué valores tenemos nosotros, qué límites encontramos, qué me da rabia, qué me da alegría. Con el encuentro con los demás, en los mismos juegos que realizábamos podíamos hacer ese acercamiento entre los demás, colocar grupitos de a dos y entonces se tenían que compartir varias cosas. En ese trabajo era compartir y saber que todos somos iguales, esas eran las actividades. En saber conocer la historia y conocer a Dios era en grupo, todo lo hacíamos en espacio grupal y también era primero el juego y ya luego el trabajo personal que hacíamos dentro de esas actividades que podían ser la preparación de la clase y teníamos varios puntos, se podían presentar los videos o también podíamos nosotros también narrarles una historia y de acuerdo a esa historia hacerles unas preguntas y mover en ellos esa actitud. Durante todas las clases los niños tenían una tarea, no de hacer dibujitos ni de traer para calificarlos, no. Esa experiencia que vivieron los niños en ese espacio de ese sábado, proyectarla, comunicarla en su casa, esa era la experiencia. Eso es un asunto supremamente importante. Si bien a los niños hay que llegar con este tipo de temas, con la lúdica, con la recreación, que los niños se muevan y propiciar esos espacios de encuentro con el otro, de quererse a sí mismo, eso de transmitir la experiencia que se adquiere aquí con la familia, también de una u otra forma el programa está llegando a los familiares de los niños. Eso es muy positivo dentro del espacio, hermano. Hay otro asunto bien interesante que surgió precisamente en un corte que tuvimos este año, en el mes de septiembre, con el grupo. El corte era para mirar desde la matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, qué elementos ellos podían seguir aportando al proyecto, como jóvenes que estaban en ese proceso pues también de transformación y de proyección. Uno de los elementos que me pareció muy interesante y que surgió de ellos es que desean llegar ya para el año entrante, llegar al espacio familiar, tener algunos encuentros con las mamás o con las personas que ejercen un rol de ser cuidadores de estos niños o de estas niñas con los que estamos relacionándonos cada 8 días. Pienso que es una propuesta muy fuerte y que haya surgido de ellos mismos me parece todavía muchísimo más vital, porque ellos se han dado cuenta que muchas cosas que los niños van aprendiendo con nosotros y que nosotros vamos aprendiendo también de ellos, es posible que den mayor fruto si también encuentra por parte de sus familias un terreno más propicio para recibir el mensaje. Entonces pienso que es una de las proyecciones que tenemos para el año entrante. Esperamos que la podamos realizar pues con ellos, con la dinámica, con el entusiasmo que ellos han manifestado hasta ahora. Bueno, aproximadamente entonces, ¿cuántos niños estuvieron participando del programa durante este año, hermano? 200, 250, hablando de todos los sectores, ¿cierto? En el último encuentro, porque tuvimos, lo interesante de esto es que nos reunimos por núcleos. En una primera fase de la experiencia, tratamos de hacer todo un recorrido, cambiando cada mes o cada 2 o 3 encuentros,
llevando a todos los niños de Cori, La Ceiba, María Auxiliadora, Juan Pablo hasta La Guada. Y luego de La Guada, La Cuchilla, San Pedro, todo eso hasta Cori. Pero veíamos que era muy fatigoso para los niños y aún para los muchachos. Entonces decidimos hacer esos 3 núcleos de encuentro, como les decía ahorita, Las Mercedes, la cancha de Cori y la escuela de La Guada. Pero para finalizar el proyecto este año, decidimos congregarnos todos. Entonces nos distribuimos, cada joven se iba al sector donde le correspondía, recogían los niños y los traíamos al lugar de encuentro que fue el colegio. Y ahí ellos mismos programaron un trabajo donde ellos lo nombraron Derribando Fronteras para Construir Sueños. Y a partir de eso ellos trabajaron cuatro espacios de formación. ¿Qué significa derribar? En contraposición al construir. ¿Y qué significa fronteras? En contraposición de los sueños, ¿cierto? Entonces es como una realidad que se trata de oprimir o de tratar de desaparecer, hace posible que surja otra. Y es como la dinámica que queríamos propiciar con los niños y con los mismos muchachos. Ellos se posicionaron de esa dinámica, fue increíble, el trabajo fue toda una mañana y ellos fueron los que realizaron todo el proceso de formación con los niños. A ese espacio asistieron 160. Muy bien, así que de verdad se derribaron fronteras entonces durante este año con todos los niños que participaron de ese programa. La hermana se alusiona a un tema bien importante, José, y es que ustedes pusieron los ojos en la familia. La familia es un tema ya mucho más grande, un tema que puede ser mucho más complicado que el de trabajar con los niños, pero que lo llevó precisamente a pensar en ello y a creerse incapaz de entrar a hablar con las familias de estos menores. Pues en ese pare que hicimos en el mes de septiembre, veíamos durante todo ese año que al principio los padres como que no dejaban salir a los niños, por eso usamos este carnet para que, para que las familias dejaran ir a los niños cuando las hermanas no estaban por la calle por donde nosotros íbamos. Entonces a veces como que no, cerraban la puerta y no dejaban ir al niño. Luego que los niños llevaban ese mensaje a las casas, la familia se dio cuenta que sí había un proceso, que los niños se estaban formando en valores. Entonces ya había más facilidad de que los niños, hasta las mismas personas decían, hermana, ¿cuándo va a volver? ¿Ustedes cuándo van a volver? Entonces era ese encuentro. En ese pare que nosotros hicimos veíamos que es bueno trabajar con las familias porque es allí donde el niño permanece todo el tiempo. Entonces qué bueno que no solamente sea el sábado que los niños trabajen valores, que sea durante toda la semana en este espacio familiar donde se pueda también dar ese encuentro de ese niño con los valores, su crecimiento personal, su encuentro con los demás, su encuentro con Dios. Excelente, hermana. Entonces, muy bien balance se puede dar del programa Derribando Fronteras para este año 2011. Pues sí. 2012, perdón, 2012. 2012, sí. Para hacer la primera experiencia que tenemos con los jóvenes y al evaluar el proceso, pienso que fueron más logros que dificultades las que cosechamos. Y es un reto. Yo pienso que los jóvenes andinos son personas de retos, que no se dan por vencidos tan fácilmente cuando tienen algo claro en su cabeza y sobre todo pues en su existencia. Entonces, pienso que con estos jóvenes se puede hacer y ser muchísimo más. Y el proyecto va teniendo cada vez más raíces y más alas. Excelente, ya el espacio ya se nos finaliza, pero yo no quiero terminar sin que me llame mucho la atención primero que jóvenes como José Andrés y como todos los que están precisamente dentro del proyecto se interesen por la realidad social del municipio, quieran
construir sueños al lado de los niños, quieran ser promotores de transformaciones sociales. Eso es muy interesante, que los jóvenes empiecen a apasionar de ese asunto y no le dejemos la tarea a los adultos, porque pues, en realidad somos los jóvenes quienes podemos hacer muchísimas más cosas por este municipio. Invitemos, José, a todos los jóvenes que nos están viendo, a las personas que nos están viendo, para que continuemos con esta bonita labor que ustedes vienen realizando. Bueno, yo invito a todos los jóvenes de las diferentes instituciones que quieran pertenecer a este proyecto, de adultos también que quieran pertenecer, que se animen, que es una experiencia formativa muy bonita, y yo sé que juntos podemos transformar la realidad de Andes, de muchos niños. El hecho no es de ir a cansarlos y a trabajar, el hecho de ir a regalarles una sonrisa, no es del espacio, tenemos mucho tiempo, podemos darles tiempo, podamos trabajar por la juventud y por la niñez andina que tanto lo necesita en varios sectores. Entonces la invitación queda abierta para todos los jóvenes que quieran pertenecer. Excelente, qué bueno que todos los jóvenes pensaran así como piensa José Andrés. Hermana, muchas gracias por estar en el espacio y pues por traer este buen programa al municipio de Andes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos este espacio. Muchas gracias, José Andrés. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, así llegamos entonces al final de Cómo Vamos en Andes. Les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros. Excelente esta labor que se viene desarrollando desde la institución educativa María Auxiliadora. Ojalá muchas personas se unan a esta construcción social que se pretende gestar desde este programa Derribando Fronteras. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros en este espacio. Los invitamos para que continúen con la programación del canal comunitario. En el almacén Didi, usted encuentra ropa de marca para damas, caballeros y niños, vestidos de bautizo para niñas y vestidos de primera comunión para niños y niñas, fajas postquirúrgicas a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la calle Guaticamá, número 5031, teléfono 841-6082.